Buenos días. Qué bendición podernos encontrar hoy, comenzar el año así, dándole gracias al Señor y reuniéndonos para fortalecernos en el Señor. Al comenzar el año, es importante que realicemos dos miradas: una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. La mirada hacia atrás posiblemente nos genera una sensación de impotencia, pues ya no podemos cambiar nada de nuestro pasado. El tiempo, las oportunidades perdidas no regresan. Y a veces nos lamentamos de cosas del pasado que no salieron. Pero es útil esa mirada hacia atrás para evaluar los aciertos y corregir los errores cometidos. La segunda mirada es enfocada al futuro, al 2017. Los días que debemos enfrentar, las páginas de nuestra historia que aún no se han escrito. Todos queremos crecer y desarrollar lo que nos proponemos al comienzo del año. Ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, y aún en ser más disciplinados en algunas áreas de nuestra vida. Y a veces al comienzo del año prometemos cosas para tratar de mejorar. Hay sueños, hay proyectos grandes y retos también para realizar. Tenemos el deseo de que todo nos salga bien, pero desafortunadamente para muchos esos deseos no se pudieron llevar a cabo. Algo pasó, algo impidió que eso que iniciamos con tanto anhelo el comienzo del año no se realizó. Y este fue el caso, como ustedes saben, de los jugadores de fútbol del Brasil, del Chapecoense, que viajaban en el avión boliviano y se estrelló llegando al aeropuerto en Medellín en noviembre del año pasado. Desafortunadamente, la muerte los sorprendió de repente. Ellos pasaron a la eternidad sin cumplir sus sueños de comienzo de año, sin terminar esos sueños. Comenzaron el año 2016, tal vez como todo el mundo, sin imaginar que la muerte los iba a sorprender. Tenían proyectos, metas, aspiraciones, planes con sus familias. Uno de ellos tenía en camino un bebé, pero todo eso se truncó en un instante. La muerte los sorprendió. Y desde luego, con este caso y con muchos otros, el año pasado fueron muchos los que pasaron a la eternidad, políticos de la farándula, incluso gente conocida. Y estos casos nos hacen hacer algunas preguntas. ¿Estaban preparados para partir a la eternidad? ¿Tenían arregladas las cuentas con Dios? ¿Tendrían tiempo para encomendarse a última hora al Señor? Bueno, para estos jugadores, algunos ni se dieron cuenta que el avión estaba en emergencia.
La muerte es una realidad latente. Como alguien dice, nacimos para morir. Y no morimos porque estemos enfermos, porque pensamos que solo los que se enferman y se agravan se mueren. Morimos porque estamos vivos. Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el niño, se muere el anciano, el adulto, se muere el letrado, se muere el ignorante. Todos morimos. El libro a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, el Señor ha determinado la muerte y el juicio para todos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido, está determinado para el hombre que muera. Esa es la sentencia bíblica. Esa es una realidad de la cual no podemos escapar. Tarde o temprano tenemos que enfrentar la muerte. Y de esto quiero hablarles en este día. Por eso les invito para que reflexionemos sobre el tema en vida o en muerte. Y el texto que queremos utilizar como base, Filipenses capítulo 1, verso 21 al 26. Es una carta del apóstol Pablo y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Dos realidades en las cuales debemos prepararnos. Debemos prepararnos para la vida, pero también debemos prepararnos para la muerte. Algunos se preparan para la vida, estudian, trabajan duro, ahorran, invierten en negocios y se preparan. Incluso preparan a su familia, pero no se preparan para la muerte. No invierten preparándose para partir a la eternidad. Pablo tenía clara esas dos realidades, esas dos visiones, tanto la visión de la vida como la visión de la muerte. Ahora, ¿cómo veía Pablo la vida? La veía como la más grande oportunidad para servir. Y Pablo aprovechó al máximo la vida en el servicio al Señor. Supo enfocarse en el verdadero propósito de Dios para su vida. Él entendió cuál era su llamado. Y por eso dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedarme acá, quedarme en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Pablo no vivió para el dinero, para la fama o el placer.
Su vida giraba primero en Dios y luego en los hermanos. Su realización, su satisfacción en la vida estaba en el servicio al Señor. Pablo entendió que seguir a Cristo y servirle era la prioridad en la vida. Por eso abandonó todo en el momento que se encontró con Cristo para servirle. Abandonó su posición, abandonó su imagen, abandonó todo por seguir y servir a Jesús. En el libro de Filipenses también, en el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era su prioridad. Allí centró Pablo su vida, su trabajo, su pasión en seguir y servir a Cristo. El ocuparse en su obra debe ser la marca distintiva de todo cristiano. Nos convertimos a Cristo para servir, para trabajar en su proyecto de iglesia. El Señor no tiene en esta dispensación otro proyecto sino la iglesia. Por eso Él dice: edificaré mi iglesia, y la está edificando. Y el Señor nos está llamando a ser parte de ese proyecto eterno. En Corintios Pablo dice: vosotros son servidores, hacen parte de ese proyecto. Nuestra misión aquí en la tierra es precisamente eso, el servicio a Dios. Toda la vida de Pablo después de su conversión la dedicó por completo al servicio al Señor. Su vida giraba en torno a su llamado. El ministerio, la predicación del evangelio fue su gran pasión, su gran anhelo. Gastó su vida sirviendo a Dios. Uno no se imagina esos 3 viajes misioneros que hizo Pablo predicando el evangelio, sirviendo a Dios y en las condiciones difíciles. Pero quedar en la carne, dice Pablo, es más necesario por causa de vosotros. Y si quedaba libre del juicio de Nerón, sería una bendición para los hermanos. La iglesia ganaría un pastor, un misionero, un hombre de Dios. Pablo dedicó toda su vida, su tiempo completo al servicio de la iglesia del Señor. Pero quiero hacerles algunas 2, 3 preguntas. ¿Está usted sirviendo así al Señor? ¿Está usted involucrado en un ministerio de la iglesia, en un trabajo? ¿Tiene pasión por la obra del Señor, por servir a Dios? ¿Pasión por los perdidos? ¿Ora por ellos? ¿Está preocupado por los hermanos, por la gente que se pierde? Tal vez usted tiene dones, pero hasta ahora esos dones están inactivos, están escondidos. Tal vez incluso ni sabe cuál es el don que tiene. Pero usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Hermano, usted puede ser un canal de bendición para tocar a otros, para ministrar a otros. Y ojalá que en este año 2017 usted tome decisiones de servir. Ubíquese en un grupo, ya sea de discipulado, de oración. Abra su casa para compartir la fe.
tome iniciativas, invite a otros a que vengan a Jesús, que vengan a su casa, que vengan a la iglesia. Pero esté preocupado por eso. Empiece a orar al Señor, que empiece a generar pasión por aquellos que necesitan ser ministrados. Pero además del servicio, Pablo veía la vida como la oportunidad para honrar a Cristo. Su vida estaba centrada en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Su vida estaba tan llena de Cristo que toda su vida sintetizaba a Cristo. Él no concebía la vida separada de Dios. Por eso en otra ocasión dice: Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Cristo llegó a ser la inspiración, la razón de su vida. En Cristo, dice también, estamos completos. Pablo necesitó a Jesús, dependió de Él. Su vida, su teología, su servicio estaba centrado en Cristo. Y realmente fue uno de los hombres del Nuevo Testamento que supo interpretar como ningún otro la obra de Cristo. Y por eso desarrolló toda una teología cristológica en sus cartas. La enseñó, la vivió, se impregnó de Jesús. Esa era su pasión. Y qué importante es, hermanos, para nosotros llegar a conocer así a Cristo. En esas dimensiones de profundidad. En la carta a los Efesios, el mismo Pablo dice: yo estoy orando al Padre de la gloria para que les dé a ustedes espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, para que ustedes se afirmen en la fe en Él, para que le conozcan a Él, para que tengan una revelación clara de Cristo, de la obra de Cristo, y que nuestra vida esté impregnada de Cristo, que seamos grato olor a Cristo, que el enfoque principal de nuestra vida sea obedecer a Cristo, honrarlo, servirle, glorificarlo. Y Cristo le dio a Pablo esa gran revelación de él, de su obra, pero fue Cristo quien lo fortaleció, fue Cristo quien lo guardó, fue Cristo quien dirigió la vida de Pablo. Y por eso, para mí, el vivir es Cristo. Ahora, ¿cómo? Eso era como Pablo veía la vida. Y así la vivió. Y así la expresó siempre. Pero ahora, ¿cómo Pablo veía la muerte? Pablo veía la muerte como una ganancia, como un premio, como un galardón. La veía como una esperanza segura, algo que tenía valor eterno. Para mí, el morir es ganancia. Definitivamente Pablo era un ganador. Por lo general, no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. La perspectiva que tenemos es que vivir es ganancia terrenal y morir es el fin de esa ganancia. Para los ojos de este mundo, morir es una lamentable pérdida. Por eso la muerte casi en todos los casos se considera una tragedia. Pero para los que tienen fe en Cristo, para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, para aquellos que han perseverado en Jesús, para aquellos que han caminado con Jesús, que lo han conocido,
el morir es ganancia. Pero ¿por qué el morir es ganancia? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, que es un texto que nos habla del cielo, nos da algunas razones. Cuando el cristiano muere, empieza a disfrutar la plenitud de la presencia de Dios. Y miren lo que dice el verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la plenificación de la salvación. Es disfrutar en plenitud su presencia. Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la glorificación de la salvación, de esa riqueza espiritual. Y por esta razón es que vale la pena luchar, es que vale la pena continuar caminando en el Señor. Aquí está la verdadera razón de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Aquí está la verdadera razón de haber continuado fieles en el Señor y poder decir: valió la pena. A pesar de los problemas, a pesar de las crisis, de las dificultades que se presentan en la vida cristiana, aquí es donde vale la pena. Esta es la verdadera riqueza. Y por eso Pablo dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni lo presente, ni lo futuro. Nada me puede separar del amor de Cristo. Por eso, él mismo en otra ocasión, incluso en el mismo libro de Filipenses, él dice: cuiden la salvación con temor y temblor. Es que, hermano, eso es un tesoro. Jesús lo catalogó como eso, como un tesoro, como una perla preciosa que hay que cuidar, que hay que valorar. No tomemos en menos estas verdades maravillosas que tienen que ver con la salvación. Cuando yo me convertí por allá en los años 70, la iglesia de ese momento hacía mucho énfasis en la doctrina del cielo, de la segunda venida, de la vida eterna. Y esa enseñanza bendijo tanto a la iglesia, la fortaleció, la dinamizó en el evangelismo. De alguna manera la preparó, la despertó en algunos aspectos de la vida cristiana, espiritual. Pero luego vinieron cuestionamientos a esa teología y se decía que la iglesia solo tenía la mirada puesta en el cielo y que necesitaba poner los pies en la tierra. Hoy la iglesia está demasiado concentrada en lo terrenal, que perdió la visión de lo eterno. Ya no se predica del cielo, la segunda venida, la vida eterna. Ya no nos preocupamos por cuidar la salvación, por cuidar las cosas espirituales, sino por cuidar lo material, lo terrenal. Nuestro enfoque está aquí abajo, está en programas, en estrategias, en tener éxito. Y muy poco nos preparamos para la eternidad. Debemos volver a enfatizar esas doctrinas, levantar la mirada a lo trascendente. Y eso fue realmente lo que mantuvo la iglesia del primer siglo. A pesar de la persecución,
Ellos pensaban que Cristo venía en su tiempo. Y eso los mantuvo predicando, eso los mantuvo el fuego, eso los mantuvo fieles al Señor. Otra razón del por qué el morir es ganancia es porque al morir el cristiano comienza a disfrutar la plenitud del gozo eterno del Señor. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Morir es ganancia porque el creyente recibirá la bendición de ser consolado personalmente por el Señor de toda aflicción. El último acto de nuestra redención será Dios mismo acercándose hasta nosotros para secar cada lágrima de tristeza, de dolor, de angustia. Toda la tragedia, la desgracia, las consecuencias que trajo el pecado ha terminado. Esos momentos de dolor, de llanto, de frustración, de angustia, llegará el día cuando todo eso acabará. Apocalipsis 7:16, que también es un texto relacionado al cielo, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No más llanto, no más enfermedad, no más muerte, no más dolor, no más angustia. Todo ha acabado para siempre. Se ha terminado el último enemigo. Como Pablo dijera en otra ocasión, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese imperio de la muerte que trajo tanto dolor va a desaparecer. El yugo del pecado que ha traído tanto dolor va a desaparecer también. La plenificación de la salvación. Y así era como Pablo veía la muerte. Con confianza, con esperanza, con fe, podía decir: para mí el morir es ganancia. ¿Está usted seguro de que al morir es ganancia? Usted puede decir eso también. ¿Está seguro de la vida eterna? ¿Está seguro que si parte hoy va a estar en la presencia de Dios? A veces uno encuentra mucha gente insegura, ¿no? Insegura de la vida eterna. Pablo tenía una seguridad única: el morir es ganancia. Si muero, me voy para el cielo. Si muero, voy a estar con Cristo cara a cara. Pero eso era como Pablo, como cristiano, como hijo de Dios, veía la muerte con tanta seguridad. Pero ¿cómo ven los impíos la muerte? Los impíos frente a la muerte reaccionan con angustia, con temor, con miedo, incluso con terror. Porque es entrar en algo desconocido e incierto para ellos. Ellos no tienen el conocimiento de lo que pasa después de la muerte. Solo el que tiene conocimiento bíblico puede entender qué pasa en el más allá. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque esta es una verdad, como muchas otras verdades, que tienen que ver con una revelación. Y a menos que el Espíritu de Dios revele eso, a menos que el Espíritu de Dios dé entendimiento, el individuo no puede realmente comprender estas verdades.
Abunda mucha información distorsionada, equivocada con respecto al más allá. Y desafortunadamente eso es lo que la mayoría creen. La secta, la filosofía han distorsionado la verdad del cielo. La filosofía dice: no hay vida después de la muerte, porque la muerte es justamente parte del ciclo, es la consumación de la vida y termina todo. Otros creen en la aniquilación del alma después de la muerte. Los mahometanos creen que hay un paraíso donde hay placer, mujeres y toda clase de deleites. Los orientales creen en la reencarnación. La concepción del más allá para los impíos es incierto. Por eso la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Ellos no tienen ninguna seguridad. Ellos no saben la tragedia, la desgracia que les espera. Y eso fue lo que pasó con el rico de la parábola. Solo se dio cuenta de su situación trágica allá en la eternidad. Han vivido sin Dios y tendrán que enfrentar la eternidad sin Él. La Biblia dice: lejos está de los impíos la salvación. El malo no estará junto a ti. Y esa es la tragedia. Esa es la situación de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que no le han abierto la vida, el corazón a Jesús. Y es ahí, vale la pena aceptar a Cristo. Vale la pena seguir a Jesús. Ahora, quiero que vayamos a otro texto de la Biblia donde nos dará más luces acerca del más allá. Es un texto muy conocido, Lucas 16, versículos 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, no voy a hacer una exposición de este texto, solo quiero hacer énfasis en algunas verdades. Lo que Jesús enseña aquí es sobre la condición de las almas después de la muerte. Lo que Jesús enseña aquí es el destino eterno del hombre en el más allá. Y en primer lugar encontramos los contrastes de la vida. El rico tenía todo lo que su corazón podía desear, y así daba rienda suelta a todos sus deseos. Vivió una vida en extravagancia. Todo lo que hizo fue
enfocarse en su satisfacción personal. Esa fue su vida. Lázaro, en cambio, era un mendigo lleno de llagas, un hombre humilde, débil, sencillo, anónimo. Vivía en una condición de mucha necesidad. Y de verdad que hay un gran contraste aquí. Pero algo muy parecido a lo que pasa en la sociedad de hoy. Están los poderosos y los débiles, están los ricos y los pobres. Y hay una marginación de unos y el encumbramiento de otros. Pero todo cambió para los dos con la llegada de la muerte. La muerte definió quién era quién. Lázaro significa, el nombre Lázaro, Dios es mi ayuda. Y de alguna manera se observa la fe, porque también después lo vemos en compañía de Abraham, el padre de la fe. Y esto nos da una luz en el sentido de que Lázaro no se salvó por su situación de miseria, sino porque confió en Dios, porque dependía de Él, porque tuvo en cuenta a Dios, mientras que el rico no hizo nada para acercarse a Dios. Y mira, hermanos, tome nota de esto. Las decisiones que nosotros tomamos en esta vida determinan nuestro destino eterno. Lo que usted haga en esta vida determina su lugar en la eternidad. Pero también encontramos los contrastes en la eternidad. ¿Cuál fue la morada de Lázaro? Dice el texto: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Un lugar de paz completa, un lugar de verdadero descanso, un lugar de completo bienestar en la compañía de Abraham, incluso de ángeles. Un lugar seguro. Y se nota a Lázaro allí. Pero ¿dónde fue la morada del rico? Y era un lugar muy distinto. Era un lugar de tormento. Dice el texto: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se observa este hombre desesperado en ese lugar. Se observa insatisfecho. Daba voces de angustia pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde. Y esto, el tema también del infierno, es otro tema que muy poco se aborda en la predicación hoy. Es un tema que asusta a la gente, que es aterrador para el que escucha. La idea de un tormento eterno es un concepto perturbador, y por eso es mejor evitarlo. Pero Jesús fue claro en enseñarlo, y no solo en este texto. Y en esta historia, concretamente, deja Jesús bien definido el concepto del cielo y del infierno. Y si Cristo lo dijo, yo lo creo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y hermanos, yo no estoy predicando esto para asustarlos o para generar pánico o miedo en ustedes. Estoy diciendo esto para que nos preparemos. Es una forma de advertencia. Jesús dijo: por tanto también vosotros estad preparados. Preparémonos. A veces descuidamos, nos desentendemos aspectos tan determinantes de nuestra vida espiritual que nos descuidamos
Eso es lo que dice Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, esto no es cualquier cosa. Esto tiene que ver con el destino suyo eterno, mi destino eterno. La vida no termina con la muerte. La vida sigue en la eternidad. Y es necesario entonces revisar nuestra relación con Dios. Por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Hoy que comenzamos un nuevo año, detengámonos a evaluar por un momento nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? Tal vez hay algo que usted sabe de antemano en su vida que no está bien delante de Dios. Y tal vez luchó por todo el año con esa situación. Y usted se ha dado cuenta que no ha podido ser libre, que hay una atadura allí en la cual no tiene la total libertad. Pues yo le invito en este día a tomar una decisión radical. Tal vez usted necesite confesar pecados en este momento, o tal vez necesite arrepentirse, necesite renunciar a algo, cortar con algo, con alguna atadura, con algo que le está impidiendo la comunión con Dios y el ser libre. Tal vez usted viene a la iglesia y empieza a cantar, pero no fluye nada. Incluso va a la palabra y no encuentra revelación, inspiración. Y usted se da cuenta que es una continua lucha en su vida espiritual, que usted quisiera ser libre, pero hay algo que lo ata. Tinieblas, pecado. Pero quiero decirle que Jesucristo murió para perdonarle, para limpiarle, para liberarle. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano. Él llevó en la cruz del Calvario esa atadura, ese pecado, esa esclavitud, cualquiera que sea, aún la muerte misma. No hay nada que usted le esté pasando que Cristo no lo llevó en la cruz del Calvario. Él llevó toda la enfermedad, la ruina, todo lo llevó en la cruz del Calvario. Y yo le invito a aquellos que todavía por alguna razón no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tal vez han venido escuchando y escuchando, pero todavía no ha tomado una decisión por Jesús. Todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y usted sabe que de pronto es religioso, pero no convertido. De pronto está convencido de la verdad, pero no convertido a Jesucristo. Y hay una diferencia grande entre ser religioso y ser una persona convertida radicalmente a Cristo. Su vida es transformada, su mente, su corazón, la visión de la vida cambia, porque Cristo viene a traer una renovación total. Y para aquellos cristianos que tal vez necesitan reconciliarse con el Señor, que han estado lejos del Señor, que se han apartado, que se han descuidado en su vida espiritual, esta es la oportunidad para que usted tome una decisión radical y diga: Señor, yo quiero comenzar el año bien. Yo quiero comenzar el año en comunión contigo. Yo quiero abandonar este lastre, este pecado, esta esclavitud. Yo no quiero andar más en tinieblas. Yo no quiero vivir esa vida derrotada. Yo quiero una vida en victoria. Y hoy, el año que comienza, yo quiero cambiar. Como Pablo dice, renueven la manera de pensar. Cambien de perspectiva, de visión.
Y esta es la oportunidad para hacerlo. Y como se habla, no dejemos para mañana lo que podemos hacer. O incluso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora que hay oportunidad, ahora que usted tiene salud, ahora que usted tiene la oportunidad, es el momento para consagrar su vida a Jesús y decirle: Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que entres en mi corazón y lo cambies, mi mente, mi visión de la vida, mi perspectiva del futuro. Señor, te lo entrego completamente a ti. Amén. Que esta pueda en este día ser su decisión. Yo le invito para que cierre sus ojos. Y si hay algo ahí en su vida que necesita arreglar con Dios, que el Señor necesita hacer un examen, una evaluación en su vida, yo le invito para que lo haga. Y si quiere pasar aquí adelante como en una señal de testimonio de que usted toma hoy una decisión delante de Dios, hágalo. Pero tome una decisión de consagrar su vida en esta mañana al Señor. Ya no más esa vida religiosa, ya no más esa vida mediocre, esa vida superficial, esa vida que no profundiza en las cosas espirituales. Tal vez usted no vive esa vida abundante, tal vez ha vivido esa vida derrotada, pero ya no más. Este es el momento para tomar una decisión. Y empiece a orar usted ahí de una manera personal, usted mismo delante de Dios. Usted sabe qué es lo que hay en su corazón. Usted sabe qué es lo que hay en su alma, en su vida. Preséntela delante de Dios. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti y reconocemos que somos necesitados de ti. Reconocemos que muchas veces nuestra vida, Señor, no te honra, porque hay otras cosas que compiten contigo. Y a veces damos prioridad a esas cosas terrenales, efímeras, pero hemos descuidado las cosas espirituales, las que tienen valor eterno. Pero hoy, Señor, reconozco que yo te necesito. Que Jesucristo tiene que ser la razón de mi vida, tiene que ser la pasión de mi vida. Y hoy que comenzamos un nuevo año, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Yo quiero ser un canal de bendición para otros. Señor, toma mi vida, toma nuestras vidas. Padre, yo oro por mis hermanos en esta mañana, en este día. Oro por familias aquí en este lugar. Yo te pido, Señor, a veces nos duele, Señor, que otros se hayan ido. Y se hayan ido, Señor, para sectas y para el mundo. Pero, Señor, yo oro por mis hermanos que no se aparten de ti. Que mis hermanos se afirmen en la fe. Que le crean al Señor, que crean en la palabra, que se afirmen, que se levanten como columnas de la iglesia para servir y apoyar el ministerio. Padre, te alabamos. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú ganaste en la cruz del Calvario, por tu sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Nos colocamos en tus manos en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Gracias sublime es